Hola, para darle un poco más de detalle a cómo se presentan las citas dentro del desarrollo. Ténganlo en cuenta para que hagan la corrección hacia la presentación final. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la estructura? Primero que nada, tienen que colocar el título. ¿Ya? Presentemos el título. Después de ello, colocamos argumento 1, argumento 2, argumento 3, etc. Y pongamos cuál es el argumento que estamos planteando. Esta frase ustedes la han presentado en sus esquemas de redacción. Cada argumento tenía una frase o idea principal, colóquenla ahí. Después de colocar qué argumento es el que estoy desarrollando, aunque parezca repetitivo, no lo es, voy a empezar con la redacción. Y aquí el párrafo inicial sirve para presentar el argumento. Esto lo debo hacer con todos mis argumentos, 1, 2, 3 y 4. Después de ello voy a empezar a colocar mis fichas, sean textuales o sean de resumen. En este primer caso, este párrafo completo, como se puede apreciar aquí, es de una cita de resumen. Esta es una ficha de resumen que ha salido de Herrera y Campero. La información es toda esta que está aquí. Es un resumen de la página 555 que habla acerca de qué tantas personas contagiadas hay en el Perú. Muy bien. Se ha hecho entonces el antecedente y luego el consecuente para una ficha de resumen. Una ficha de resumen se integra dentro del párrafo. Pero ¿qué pasa con una ficha textual? Puede haber de dos tipos. Puede ser una ficha textual de menos de 40 palabras, como en este caso, o puede ser una ficha textual de más de 40 palabras. Vamos a revisar. Entonces, para la ficha textual de menos de 40 palabras, yo coloco la información textual, entre comillas, dentro del párrafo. Aquí hay un segundo párrafo. Entonces, lo que está en celeste es el antecedente. Es como una introducción o una explicación previa a nuestra cita. Luego planteo la cita por acá. El Instituto de Estadística e Informática, INEI 2014, realizó una investigación, vamos a quitar esta gomita además, realizó una investigación sobre la salud donde incluyó al VIH-Sida en el país y señaló que, y ahí comienza la cita textual, se han reportado, etcétera, 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 y termino con el número de página. Recuerden, tiene que haber autor y tiene que haber año y tiene que haber número de página. Después de ello se plantea el consecuente. Todo esto es un solo párrafo y se ha incluido en la parte central, entre el antecedente y el consecuente, la ficha textual de menos de 40 palabras. Si ustedes revisan acá hay 37 palabras. Lo voy a hacer aquí en el Drive, nos permite contar y me dice, mira, hay 37 palabras. Perfecto. 37 de un total de 2607 en este argumento. Eso en el caso de una ficha textual de poquísima información, es decir, con menos de 40 palabras. Ahora me voy a ir a la ficha textual de más de 40 palabras. Voy a quitar esto para que sea más fácil de ver en la pantalla. Entonces, una ficha textual que tiene más de 40 palabras requiere de un trabajo diferente. Presento el antecedente, empiezo a introducir la cita y cuando voy a colocar la información de la ficha, específicamente el contenido, tengo que ir a un párrafo siguiente, hago una sangría de 1.27, ¿no es cierto?, en bloque, pongo la ficha textual, agrego el número de página al final, pongo punto final y después en una siguiente línea, en un siguiente párrafo, agrego el consecuente. Con esto yo ya me doy cuenta de que tengo mi cita bien agregada, ¿ya? Entonces, tengo la ficha textual de más de 40 palabras en el centro y se nota claramente el antecedente en la parte superior y el consecuente en la parte final. No nos olvidemos, tengo que considerar al autor, el apellido del autor, el año y el número de página. Profesora, ¿y esto lo tengo que hacer en todos los argumentos? Así es. Como este argumento es súper extenso, ¿ya? Tiene muchas fichas aquí, si se fijan. Aquí nuevamente hay una ficha de resumen.
Por aquí nuevamente les pongo para que puedan apreciar la ficha de la cita textual de más de 40 palabras, etcétera. Como verán, la diferencia más saltante es que la cita textual de más de 40 palabras, al estar puesta de esta manera, no va entre comillas, mientras que una cita textual de menos de 40 palabras sí va entre comillas. Voy a ponerlas en negrita para que las puedan apreciar, solamente para que las vean, no significa que así las tienen que poner ustedes. ¿Ya? Entonces, se nota claramente la diferencia entre una cita textual directa, o sea, una cita directa de menos de 40 palabras, a la que llamamos cita directa corta, y se nota también la diferencia entre una cita textual que tiene más de 40 palabras, a la que llamamos cita directa larga. Entonces, tómenlo en consideración para que puedan hacer la presentación correcta. Y una vez que terminan ustedes de colocar todas las citas con su antecedente y su consecuente, van a culminar su argumento, cada uno de los 4 argumentos, con el párrafo de síntesis del argumento. Pueden utilizar el nexo como se ha podido observar o como se ha analizado a lo largo de este argumento, o a modo de síntesis, a modo de cierre, en síntesis. Ese tipo de nexos los pueden usar para presentar este último párrafo, que se llama párrafo de síntesis o de resumen del argumento. Un recordatorio, lo había colocado aquí, pero creo que es importante volverlo a mencionar, y lo voy a hacer así, un poquito más grandecito. Recordemos que se inicia cada argumento con una presentación, párrafo de presentación. Cada argumento debe tener un mínimo, bueno, yo les había colocado que tengan un mínimo de 4 fichas, pero si no tienen 4, tienen 3, está muy bien. Con las 3 todavía es válido. Cada una de estas fichas se tiene que presentar bajo estas pautas. Revisen si es ficha textual o si es ficha de resumen. Cuenten cuántas palabras tiene su ficha textual. Si es corta, menos de 40 palabras, entonces va a ir dentro del párrafo, entre comillas. Y si es larga, va a ir en un párrafito aparte con una sangría, sin comillas. Al finalizar cada argumento, el 1, el 2, el 3 y el 4, hay que colocar una síntesis del mismo. No se olviden, en la parte 1 se presentaban los 4 argumentos y lógicamente con el artículo completo vamos a presentar los 4 argumentos. Otro punto importante con respecto a bibliografía. Recuerden, se ordena alfabéticamente. No se repiten fuentes. Se utiliza de forma adecuada la cursiva en donde corresponda dependiendo del tipo de fuente que es. No se usan las frases recuperado de ni obtenido de. Se pone directamente la URL o el código DOI. Cuando el documento tiene código DOI, que es una especie de página web mucho más pequeña, se utiliza esto. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones es correcta, tanto el código DOI como la URL. En este caso, como verán, todas tienen URL. Ninguna ha utilizado recuperado de u obtenido ¿de acuerdo? Y como ven, está ordenado de manera alfabética. Y además, otro punto importante, se ha utilizado sangría francesa. Les voy a mostrar formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría, es sangría francesa de 1.27, para que lo tengamos en consideración. Obviamente esto de acá es un documento de Drive, pero ustedes pueden utilizar también en el Word, van a encontrar formato y van a encontrar que se le menciona así, sangría francesa. Y en la medida le ponen 1.27 o 1,27, que es media pulgada. Bien, espero que con esto se entienda mejor cómo vamos a colocar nuestras citas, por qué hay un párrafo aparte, dónde está esa sangría, por qué lo hago. Esta es la explicación. Espero que les sirva.